terminadas las veces que hay que repetir las secuencias y ahora vamos a empezar con la caída de los hombros. Para ello debes de mantener siempre los marcadores tanto al principio como al final. Ahora sobre todo es muy importante porque todas las vueltas que vamos a realizar son de puntos deslizados. Por lo tanto, te recomiendo que mantengas una tensión flojita a la hora de tejer y que no olvides de colocar tus marcadores. Vamos a trabajar la siguiente vuelta. Después de haber realizado las secuencias que te comenté anteriormente, vamos a subir con una cadena de subida y vamos a tejer puntos deslizados por la hebra trasera hasta que lleguemos a los 14 últimos puntos que debemos de colocar ahora un marcador y los cuentas y así ya te es más fácil. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Aquí me voy a colocar el marcador para saber que ese punto ya yo no lo tengo que tejer. Vamos a dejar estos 14 puntos sin tejer. Entonces, la siguiente vuelta empezaríamos tejiendo con punto deslizado por la hebra trasera. Mantén una tensión flojita. Colócate el marcador que a mí se me ha olvidado colocar. Yo estoy acostumbrada a no colocarlo porque yo sí reconozco el punto y no se me pierde, pero este tipo de puntos es complicado de ver, como ya te he comentado en alguna ocasión. Entonces lo mejor es colocarse un marcador tanto al principio como al final y así no tienes que estar contando y mirando si te ha saltado alguno o si se te ha quedado alguno sin tejer. Voy a ir tejiendo puntos deslizados por la hebra trasera hasta que llegue al marcador. Cuando llegue al marcador, esos 14 puntos los voy a dejar sin tejer. Ya he llegado al final y ahora para la siguiente vuelta hacemos una cadena de subida que no cuenta como punto y vamos a tejer exactamente igual que hemos hecho en esta vuelta. Vamos a tejer puntos deslizados por la hebra trasera y vamos a dejar los últimos 14 puntos sin tejer. Por lo tanto, yo voy a quitar el primer marcador y voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Ahí me voy a colocar el marcador porque esos 14 puntos los voy a dejar sin tejer. Entonces subo aquí con una cadena y empiezo a tejer puntos deslizados por la hebra trasera. Bueno, mira, yo ya he llegado al final. He dejado los 14 últimos puntos sin tejer y ahora para la siguiente vuelta volvemos a realizar una cadena de subida y vamos a tejer puntos deslizados y vamos a dejar los últimos 6 puntos. Aquí tengo yo el último marcador y había tejido hasta aquí. Hasta aquí es donde yo había hecho y había dejado los 14 últimos puntos. Pues ahora en esta vuelta vamos a dejar los últimos 6 puntos sin tejer. Quitamos el marcador y contamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí voy a colocar el marcador. Esos 6 puntos los voy a dejar sin tejer.
y realizamos puntos deslizados por la hebra trasera. Ya he llegado al último punto y ahora lo que me tocaría es una cadena de subida que no cuenta como punto. Giramos y este lado lo tenemos que hacer exactamente igual que hemos realizado la vuelta anterior. Vamos a dejar los últimos 6 puntos sin tejer. Quitamos el marcador y colocamos 2, 4 y 6. Ahí coloco mi marcador y esos 6 los voy a dejar sin tejer. Y volvemos a trabajar con puntos deslizados por la hebra trasera. Ya he terminado de realizar la vuelta. Aquí tenemos los 6 puntos sin tejer. Una vez llegados a este punto, lo que vamos a hacer ahora es trabajar por separado para ir dándole forma al cuello. Vamos a trabajar el hombro izquierdo por un lado, el hombro derecho por un lado, y el hombro izquierdo por otro, para dejar la abertura del cuello de la parte trasera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos aquí un total de 85 puntos. Vamos a dividirlo en dos mitades, que como es un número impar, vamos a dejar un punto central sin tejer. Vamos a dividir 42 puntos para el hombro derecho y 42 puntos para el hombro izquierdo. Hasta ahí sería el hombro derecho. Entonces, para el hombro derecho, en la vuelta siguiente, vamos a tejer una cadena de subida que no cuenta como punto y vamos a dejar los 10 últimos puntos de la parte del cuello, los 10 últimos puntos de la parte del cuello sin tejer. 10. Ahí te colocas un marcador ahí y esos 10 puntos los vamos a dejar sin tejer. Entonces seguimos trabajando una cadena de subida y seguimos trabajando puntos deslizados por la hebra trasera hasta que lleguemos a ese marcador que acabamos de colocar. El del marcador lo dejo ahí sin tejer. Para la siguiente vuelta, una cadena de subida y volvemos a repetir exactamente igual que hemos estado haciendo hasta ahora. Vamos a tejer, este sería mi último punto de la vuelta anterior, y vamos a dejar en la parte del hombro 4 puntos sin tejer. Entonces contamos 1, 2, 3 y 4 y ahí me coloco el marcador. Esos 4 puntos los voy a dejar sin tejer y seguimos trabajando con puntos deslizados por la hebra trasera. Para la vuelta siguiente volvemos a repetir lo mismo, una cadena de subida, giramos y en la parte del cuello, en esta parte de aquí, vamos a dejar los 5 puntos sin tejer. 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos ahí el marcador y esos 5 puntos los dejamos sin tejer. Y nosotros seguimos tejiendo tal y como hemos venido haciendo hasta ahora. Ya he llegado al final, realizamos una cadena de subida, giramos y ahora vamos a dejar en la parte del hombro los 6 últimos puntos sin tejer. Yo tengo aquí el final de la vuelta
o el principio de la anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos 6 puntos los voy a dejar sin tejer. Realizo una cadena de subida, que ya la tengo hecha, y seguimos trabajando con puntos deslizados hasta llegar al marcador. Ya he llegado al marcador, subimos con una cadena, giramos y aquí vamos a dejar los 3 últimos puntos sin tejer. 1, 2 y 3. Esos 3 los dejamos sin tejer. Y nosotros seguimos trabajando con puntos deslizados por la hebra trasera. Bueno, así es como va tomando forma nuestra camiseta. Ya tenemos una caída considerable de hombro. Esto cuando esté bloqueado tiene mucha más altura y se puede ver que tiene una caída considerable. En la vuelta siguiente lo que vamos a hacer es darle forma a esta parte que hemos dejado ahí escalonada. Vamos a hacer una vuelta que llegue hasta aquí, hasta el final, y vamos a ir recogiendo esos escaloncitos para que no se vean feos. Entonces, vamos a hacer una cadena de subida tal y como venimos haciendo hasta el momento, y ahora vamos a ir tejiendo puntos deslizados hasta llegar al final. Los primeros puntos deslizados son normales. Aquí tengo yo el último punto que tengo tejido y ya lo que tengo es el escalón. Entonces, para disimular ese escalón que yo tengo, aquí tienes el marcador del siguiente punto que me toca trabajar, lo voy a quitar. Y en ese escalón hay un bucle que se aprecia. Ahí lo puedes ver. Vamos a recoger ese bucle y vamos a insertar por el punto que nos corresponde y sacamos todos a la vez. Y así disimulamos el escalón que hemos tejido. Ahora te lo voy a volver a enseñar en el siguiente. Voy a hacer despacio. Este es, mira, este es el último punto que tengo que trabajar. Y ahora, si giras un poquito, ahí puedes ver un bucle. Ahí, ¿ves? Y ese bucle lo dejamos en el ganchillo y nos vamos al siguiente punto que tenemos que trabajar. Y hacemos el punto deslizado. Si te fijas, no se notan los saltos que estamos dando. Tejemos con puntos deslizados. Este es el último punto. Y ahí hay el bucle. Si lo giras, lo puedes ver. Y cogemos. Y ahora te vas al punto que te toca trabajar ahora. Insertas y sacamos.
y vamos haciendo los puntos deslizados que nos corresponden. Llegamos otra vez al bucle que se ve ahí, insertas, giras y sacamos. Si te fijas, estamos tapando todos esos escalones que teníamos antes al principio. Ya estamos llegando al final. Y este sería el último punto. Y así es como nos quedaría la caída del hombro, que apenas se nota esos escalones que teníamos antes. Llegados aquí al final, lo que tienes que hacer es cortamos la hebra y nos vamos a ir a la parte del hombro derecho. Engancharíamos la hebra en la parte del cuello para seguir tejiendo hacia allí, porque la secuencia de puntos no la podemos variar el orden de cómo íbamos tejiendo. Entonces enganchamos en la parte del cuello y tejeríamos hacia el hombro. El hombro derecho, el hombro izquierdo se trabaja en espejo al hombro derecho. Yo no lo voy a poner el vídeo porque ya lo hemos grabado. Lo que sí te digo es que en mi blog voy a dejar el patrón escrito totalmente gratuito de la talla M, donde ahí te especifican las vueltas, cómo las tienes que ir tejiendo, vuelta por vuelta, tanto del hombro derecho como del hombro izquierdo. En la descripción del vídeo te dejo el enlace al blog. Y una vez que tengamos terminado las dos piezas, los dos hombros, ya lo que nos tocaría es trabajar. Ahora lo que nos tocaría sería trabajar el delantero, que lo trabajaríamos exactamente igual que hemos hecho la espalda, desde la vuelta 1 a la vuelta 30 del delantero lo hacemos 2 veces y luego trabajaríamos de la vuelta 1 a la vuelta 16 una sola vez. Y luego empezaríamos las disminuciones para el escote. Eso sí lo voy a grabar para que lo veáis. Mientras voy a terminar el hombro derecho, el hombro izquierdo, perdón, y voy a empezar con el delantero hasta llegar a la abertura de escote, que te la pondré para que veas cómo se trabaja. Bueno, una vez que tengamos completadas las vueltas que nos pide el delantero, lo que vamos a hacer es poner un marcador en el punto central, en el punto 63. Vamos a colocar ahí un marcador, porque ahora vamos a trabajar el hombro izquierdo por un lado y luego el hombro derecho por el otro, y vamos a hacer la abertura en pico del escote. Entonces, en la vuelta siguiente de la que nos encontramos, tenemos que trabajar, nos dice el patrón, tenemos que trabajar con puntos altos por la hebra trasera. Vamos a trabajar 62 puntos altos por la hebra trasera. Hacemos 2 cadenas de subida y trabajamos los 62 puntos altos que nos pide el patrón. Siempre trabajando por la hebra trasera. Una vez que lleguemos al final, al marcador, la vuelta siguiente, vamos a realizar una cadena de subida
Y esta vuelta es la del revés y la tejemos entera con puntos deslizados por la hebra trasera. Exactamente igual que como hemos venido haciendo hasta el momento. Para trabajar la vuelta siguiente hacemos una cadena de subida que no cuenta como punto y ahora nos toca trabajar con puntos bajos por la hebra trasera. Vamos a trabajar toda la vuelta de puntos bajos menos los dos últimos puntos que los vamos a dejar sin tejer. Vamos a trabajar un total de 60 puntos bajos por la hebra trasera. Ya estamos llegando al final y este sería mi último punto a trabajar. Esos dos que tenemos aquí. No me he colocado marcador porque yo los distingo bien, pero te recomiendo que te lo coloques. Si no, se te puede escapar ese punto que hay ahí escondidito. Esos dos los dejamos sin tejer. Para la vuelta siguiente es la vuelta del revés y se trabaja entera con puntos deslizados por la hebra trasera. En esta vuelta no hay disminución ninguna. Es una vuelta normal y corriente. Te recuerdo que tienes en el blog tienes el patrón escrito vuelta por si te es más cómodo. Lo puedes imprimir y tenerlo al lado del vídeo y te va a resultar mucho más cómodo de ver las vueltas y de seguir el esquema de la camiseta. Para trabajar la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena y ahora nos tocaría, según el diagrama, la vuelta de puntos bajos alargados. Entonces vamos a realizar la cadena de subida que no cuenta como punto y vamos a trabajar 12 puntos bajos por la hebra trasera. 1, 2 y 12. A continuación nos tocaría trabajar los puntos bajos alargados. Recuerda colocarte los marcadores para trabajar los puntos bajos alargados. El primero sería alargado, por lo tanto yo me lo voy a colocar el marcador en el segundo, porque es donde luego tengo que buscar para enganchar. El tercero es alargado, me lo coloco en el cuarto. Y el quinto es alargado y el marcador me lo voy a colocar en el sexto. Así me es más fácil localizar ese punto que se me queda ahí escondido. Me cuesta más trabajo. Entonces, vamos a tener a buscar el punto central, que es en el tercer punto. Nos vamos 2 vueltas más abajo, aquí insertamos y sacamos la hebra larguita y hacemos el punto bajo. Y ahora nos vamos a ir al marcador, que lo tenemos aquí. Espera. Vamos a hacerlo bien. Alargamos y sacamos. Nos vamos a ir al marcador, que lo tenemos aquí, y ahí insertamos en el punto del marcador y hacemos el punto bajo. Ya ese marcador lo podemos quitar. El siguiente es alargado, insertamos abajo
y sacamos. El siguiente es el del marcador que tenemos ahí. Insertamos por ahí, hacemos el punto bajo y ya ese marcador lo podemos también quitar. Ahora el siguiente sería alargado, insertamos y sacamos. Y ya por último, el punto del marcador sería el último punto. Ya tenemos hecha nuestra primera secuencia. A continuación vamos a trabajar 11 puntos bajos por la hebra trasera. El primero de los 11 ya lo hemos tejido aquí. Entonces ahora trabajaríamos 10, 9 y 10. Y ahora vendría otra vez la secuencia de puntos bajos alargados. Volvemos a repetir. A continuación nos tocaría trabajar 11 puntos bajos por la hebra trasera. 10 y 11. Y volvemos a repetir la secuencia del punto bajo alargado, colocándome. Ahora vamos a terminar con 9 puntos bajos. Vamos a dejar los dos últimos sin tejer. Ya tengo hecho el primero, 2 y 9. Y dejo esos dos puntos sin tejer. La vuelta siguiente es la vuelta del revés. Hacemos una cadena de subida y esta vuelta es de puntos deslizados sin disminución. Una vez que hayamos terminado esta vuelta, para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 cadenas de subida, giramos la labor y ahora nos tocaría trabajar la vuelta de puntos altos por la hebra trasera. Vamos a trabajar un total de 56 puntos altos, es decir, que vamos a dejar los dos últimos puntos sin tejer. Cogemos y hacemos el segundo punto alto, porque las dos cadenas sí cuentan como punto, y vamos trabajando toda esta vuelta con puntos altos por la hebra trasera del punto. Ya he terminado, aquí están los dos puntos sin tejer y ahora la vuelta que nos toca es la vuelta del revés. Hacemos una cadena de subida y esta vuelta es de puntos deslizados sin disminución ninguna. A continuación, la vuelta siguiente nos vuelve a tocar una vuelta de puntos altos por la hebra trasera. Volvemos a repetir exactamente igual que hemos hecho en esta vuelta. Realizamos la vuelta de puntos altos por la hebra trasera y dejamos los dos últimos puntos sin tejer. En total tenemos 54 puntos altos. Y la vuelta siguiente sería la vuelta del revés de puntos deslizados que se hace sin disminución. Voy a realizar esas dos vueltas y seguimos. Una vez terminadas esas dos vueltas,
En la vuelta siguiente vamos a tejer 3 cadenas de subida, 2 cadenas que forman el primer punto más una cadena de separación. Y ahora nos vamos a saltar un punto y vamos a tejer un punto alto por la hebra trasera en el tercer punto de base. En el punto siguiente de la cadena que nos tenemos que saltar. Esta secuencia, la de una cadena y un punto alto, la vamos a repetir 10 veces. Una cadena, me salto un punto y 10. Así es como nos quedaría esta vuelta. A continuación vamos a trabajar 19 puntos altos por la hebra trasera. Y ya por último, lo que tenemos que volver a repetir es la secuencia de una cadena, te saltas un punto y tejes un punto alto por la hebra trasera, y esa secuencia la vamos a repetir 6 veces. Una cadena, me salto un punto y hago uno, y una cadena, me salto un punto y 6. Dejamos los 2 últimos puntos sin tejer. Os quiero enseñar cómo va quedando la abertura del cuello para que la vayas viendo. Vamos escalonadamente quitando cada 2 vueltas, quitamos 2 puntos, Entonces ahora lo que nos tocaría es la vuelta del revés, que se teje con punto deslizado sin hacer ninguna disminución. La siguiente vuelta que nos tocaría es la vuelta de puntos altos por la hebra trasera. Hacemos las 2 cadenas de subida y vamos a tejer esta vuelta entera con puntos altos por la hebra trasera. Cuando lleguemos al final, dejamos los 2 últimos puntos sin tejer. Vamos a tejer un total de 50 puntos altos por la hebra trasera. Cuando lleguemos aquí al final, vamos a dejar los 2 últimos sin tejer. En la vuelta siguiente hacemos los puntos deslizados sin disminuir en ningún punto por la hebra trasera. A continuación nos vuelve a tocar una vuelta de puntos altos por la hebra trasera. Vamos a dejar los 2 últimos puntos sin tejer. Vamos a tejer un total de 48 puntos altos por la hebra trasera. La vuelta siguiente, la vuelta del revés, la trabajamos con puntos deslizados sin disminución. La vuelta que nos toca a continuación, después de haber realizado las 2 vueltas de puntos altos, es una vuelta del calaíto de la secuencia de una cadena y un punto alto, salta un punto alto. Entonces subimos con 3 cadenas, nos saltamos el siguiente punto y en el siguiente tejemos un punto alto. Hacemos una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Esta secuencia la vamos a repetir 23 veces. Esta es toda la vuelta entera con el calaíto. Dejamos los 2 últimos puntos sin tejer. En total vamos a tejer 46 puntos. La vuelta siguiente de punto deslizado sin disminución. La vuelta que nos tocaría ahora sería
una vuelta de puntos altos. Vamos a tejer puntos altos por la hebra trasera y vamos a dejar los dos últimos puntos sin tejer. En total tejeremos 44 puntos. La vuelta siguiente sería de puntos deslizados por la hebra trasera. Una vez que hemos llegado a este punto, donde tejemos 44 puntos deslizados, ya no vamos a seguir disminuyendo ningún punto más. A continuación, lo que vamos a hacer es avanzar el alto de la camiseta que tú necesites en cuestión del delante de la espalda que hayamos tejido. Es decir, ahora nos tocaría a nosotros realizar 3 vueltas más sin hacer ninguna disminución con el dibujo que nos toque a continuación. En este caso van a ser la siguiente vuelta sería de puntos bajos por la hebra trasera, porque vamos a tejer la parte del punto alargado, que es lo que nos tocaría a continuación. Entonces vamos a tejer 44 puntos bajos por la hebra trasera sin hacer ninguna disminución. La siguiente vuelta va a ser de puntos deslizados por la hebra trasera. Una vez que tengamos tejida la vuelta de puntos bajos y la de puntos deslizados, vamos a realizar la vuelta del punto bajo alargado. Para ello hacemos una cadena de subida y vamos a tejer 14 puntos bajos, 13 y 14. A continuación vamos a coger los marcadores y vamos a marcar el segundo, que lo tenemos marcado, lo quitamos. A continuación vamos a trabajar 11 puntos bajos. El primero ya lo tenemos hecho, que es el último marcador que hemos quitado. 10 y 11. Volvemos a repetir el punto bajo alargado. Marcamos el segundo y a continuación trabajamos 9 puntos bajos. El primero ya lo tenemos hecho. Y el último que está aquí, 9. Una vez que tenemos hechas todas las disminuciones ya de la parte del escote, vamos a empezar con la caída del hombro. Para ello nos toca trabajar ahora por el revés la vuelta de puntos deslizados. Vamos a tejer puntos deslizados y vamos a dejar los últimos 14 puntos sin tejer. Colócate el marcador en el punto número 14 y ahora vamos a tejer puntos deslizados y dejamos esos 14 puntos sin tejer. Hacemos la cadena de subida y tejemos nuestra vuelta dejando esos 14 puntos sin tejer. En la vuelta del derecho vamos a tejer puntos deslizados, hacemos una cadena de subida y tejemos los 30 puntos que tenemos con puntos deslizados y aquí no hacemos ninguna disminución ni quitamos ningún punto, tejemos todos los puntos que tenemos. En la vuelta siguiente vamos a dejar los últimos 6 puntos
sin tejer. Te colocas el marcador en el punto número 6 y tejemos la vuelta con puntos deslizados por la hebra trasera. En la parte del derecho de la labor tejemos la vuelta normal, sin disminución. Puntos deslizados hasta el final. Un total de 24 puntos. En la vuelta del revés colocamos el marcador en el punto número 4. Dejamos los 4 últimos puntos sin tejer y tejemos la vuelta con punto deslizado hasta llegar al marcador, donde dejamos los 4 últimos puntos sin tejer. La vuelta del derecho la vamos a tejer normal. La vuelta del derecho tejemos 20 puntos deslizados sin hacer ninguna disminución. En la vuelta del revés vamos a dejar los últimos 6 puntos sin tejer. Colócate un marcador y teje la vuelta con puntos deslizados hasta llegar al marcador. La vuelta del derecho la tejemos normal, sin hacer ninguna disminución. Tejemos un total de 14 puntos. Ya hemos terminado de realizar todas las vueltas que disminuyen en el hombro. A continuación, la última vuelta es recuperar todos esos puntos desde la vuelta 24, o sea, desde la vuelta en la que estamos ahora, la 32, hasta la vuelta 24. Para ello vamos a ir trabajando con puntos deslizados y cuando lleguemos a las disminuciones, ya tejo este último punto y ahora ya tengo el primer salto. Para que el salto no sea tan brusco, no se me vea tan feo, lo que hago es giro un poquito y ahí se ve un pequeño bucle que lo cojo con mi ganchillo y me voy al primer punto que tengo de la vuelta siguiente. Echo la hebra y lo saco. De esta forma el salto no se ve tan, no se nota tanto, se disimula un poco más. ¿Ves? No se nota entre una vuelta y otra. Voy a tejer este punto, giramos, este es mi último punto, giramos, cojo el bucle, me voy al siguiente punto que tengo y saco la hebra. Vuelvo a repetir lo mismo, giro un poquito, cojo este bucle que se forma aquí con el ganchillo, lo dejo en el ganchillo y me voy al punto siguiente que me corresponde, saco la hebra y de esta forma vamos alisando toda esta parte. Así vamos a ir trabajando hasta el final. Una vez que lleguemos al final vas a repetir la otra parte exactamente igual, el otro hombro exactamente igual. Y vamos a coser las dos piezas, el delantero y la espalda. La cosemos. Una vez que hayamos terminado las dos piezas, yo tengo aquí la espalda y el delantero. Ya están terminadas. Lo que vamos a hacer es unir los hombros y los laterales.
Para la costura de los hombros yo tengo hecha esta para que la veáis cómo queda. Yo lo he unido con el ganchillo, con la aguja de ganchillo, queda muy bonita. Y el lateral lo voy a unir también con el ganchillo. Mira, tampoco se nota mucho la unión. Me parece que queda mucho más bonita que con la aguja lanera, porque así se disimula un poquito más. Entonces, mira, una vez que tengamos hecho las dos partes, vas a enfrentar por el derecho de la labor el hombro de la espalda y el hombro del delantero. Los vas a colocar así. Vas a coger la hebra y te la vas a colocar aquí en medio. La hebra la vamos a tener aquí en medio. Entonces vas a insertar en el primer punto que tienes en la espalda, cogemos solamente la hebra que está más hacia el interior, y en el delantero te vienes y haces lo mismo, la hebra que está más hacia el interior, que es esta de aquí. Una vez que tienes las dos montadas en la aguja, cogemos la hebra nuestra y pasamos esas dos hebras por el ganchillo. Al principio te puede costar un poco más. Pasamos esas dos hebras por ahí. A continuación nos vamos a ir al siguiente punto que tenemos, que quiero que lo veáis. Al siguiente punto que tenemos, que es este de aquí, insertas por ahí, te vienes al siguiente punto que tenemos de aquí, ajustas ahora bien la hebra que se nos ha estirado antes y ahora echas la hebra y lo pasas por los tres bucles que tenemos. Nos vamos al siguiente punto, que es este de aquí. Nos vamos al siguiente de aquí, este de aquí. Cogemos la hebra y pasamos. Volvemos a repetir lo mismo. Cogemos de un lado, cogemos del otro, echas hebra y lo pasas por los tres bucles. Y así vamos a ir uniendo hasta llegar al final. Para tejer la costura del lateral, esta de aquí, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este lateral, si te fijas, aquí no tenemos puntos de base donde enganchar un lado con otro. Entonces lo primero que vamos a hacer es a todo el borde de nuestro lateral, todo nuestro borde, vamos a tejer una vuelta de punto bajo. Primero tejemos la vuelta de punto bajo para luego poder unir un lateral con otro. Una vez que lleguemos al final de la costura, cuando ya tengamos los dos hombros cosidos, no cortes tu hebra en la parte del hombro porque vamos a rematar lo que es el cuello. Para ello vamos a hacer una primera vuelta de puntos deslizados. Como no tenemos puntos de base, vas a ir cogiendo un punto de cada vuelta que tenemos realizada. De ahí sacamos un punto deslizado. Si te fijas, yo me voy guiando por las hebritas que voy viendo y de ahí voy sacando un punto deslizado
Una vez que lleguemos ya al final, cogemos y unimos la vuelta con un punto raso. Vamos a hacer una cadena de subida y vamos a girar, y ahora vamos a trabajar por el interior. Y vamos a trabajar exactamente igual que hemos venido haciendo hasta ahora, con puntos deslizados cogiendo la hebra trasera. Toda la vuelta exactamente igual que hemos venido haciendo hasta ahora. Seguimos trabajando los puntos deslizados desde el interior ahora, para que se nos vaya formando un cordoncito en este lado de aquí. Una vez que lleguemos al final de la vuelta, lo que vamos a hacer es una cadena de subida, volvemos a girar, trabajamos ahora por el derecho de la labor y repetimos igual. Empezamos a trabajar con puntos deslizados por la hebra trasera. Hacemos los puntos deslizados a todo alrededor y ya cortaríamos la hebra y rematamos. Ya tendríamos nuestro cuello terminado. El cuello terminado, que en este color se ve mucho mejor, que en el otro color no se aprecia bien. Y así es como tendríamos terminado ya el cuello, con este bordecito que le queda aquí. Y ya por último, para terminar la manga, le haríamos una vuelta de puntos altos, es lo que lleva, una vueltecita de puntos altos, rematada con una vuelta de puntos deslizados. Y ya tendríamos terminada nuestra camiseta.